protocolos sanitarios para que podamos cuidar a la gente cuando las autoridades sanitarias o cuando el propio gobernador, asesorado por el equipo sanitario, comience con una cuarentena administrada. Nosotros tenemos que prepararnos para la etapa que se viene. La Rioja, felizmente, ha podido aplanar, digamos, la curva de contagios del virus, y necesariamente tenemos que mirar para adelante, y cuando las autoridades sanitarias lo determinen, comenzar gradualmente con la actividad bueno, la paralización propia por esta situación de salud pública, digamos, trae como consecuencias naturalmente económicas. Pero bueno, siempre tenemos que, como todo el mundo, ¿no?, privilegia primero la salud y la vida de las personas, y paralelamente tenemos que ir viendo cómo salimos de esta situación. Así que nosotros creemos que ha sido una reunión importante, nos hemos comprometido desde el Estado, tener toda la cuestión administrativa lista, resuelta, para cuando se libere la obra pública podamos hacer efectivo los anticipos financieros a los empresarios de la construcción para que comencemos rápidamente con la construcción de viviendas. Del sector de la sociedad civil, con lo cual nos hemos reunido, se han comprometido también a que juntos vamos a trabajar en la capacitación rápidamente de los protocolos para que cuando esto se libere, cuidemos verdaderamente a los obreros de la construcción, que es una manera de cuidar a todos, ¿no? Así que en esos términos es, Nicolás, que se desarrolló principalmente la reunión en la residencia en el día de ayer, ¿no? Ministro, bueno, está claro que lo que se quiere definir es estar preparados y listos para el momento que se dé la posibilidad. Pero esa posibilidad, según la conversación de ayer, uno la ve a corto plazo, digo, ya la próxima semana podría haber alguna novedad, un poco más a mediano plazo, ya un par de semanas más. ¿Qué es lo que han notado? Bueno, lo que también tenemos que tener en claro, que la provincia no toma las decisiones referidas a este tema sanitario y de cara al futuro de manera unilateral. Lo hacemos también consultando, por supuesto, las decisiones de nación. Si bien es cierto, el gobierno federal ha determinado que las propias jurisdicciones provinciales, por su autonomía, puedan también disponer en base a la realidad sanitaria del lugar, es que el propio presidente marcó en la última, digamos, cuando él salió a la prensa y dijo, a ver, los conglomerados urbanos de más de 500.000 habitantes sigue todo como está. Los conglomerados urbanos de menos de 500.000 habitantes, y aquí va la provincia, deben reunir 5 características fundamentales. Entre esas 5 características, 2 o 3, La Rioja no las superaba. Como por ejemplo que en los últimos 15 días no hubiese habido duplicidad de los casos de contagio, ¿sí? Y después también hacía referencia a que en aquellos departamentos en donde los conglomerados urbanos, que tiene que ver también con los barrios populares o los asentamientos precarios, con carencias elementales de servicios como agua potable, como algunas redes de energía, tampoco era viable en ese momento, teniendo en cuenta también asimismo la capacidad sanitaria en este caso de nuestra provincia. Así que eso ha encendido una luz amarilla y ha determinado que el propio gobernador Quintela, digamos, prorrogara ese aislamiento con las mismas características. Pero vemos que en este último tiempo, y gracias a Dios, en los últimos 4 días hubo un solo contagio, hubo un aplanamiento de esa curva, de la que todos hablan, y que estaríamos en condiciones de comenzar a liberar algunas actividades. No podemos dar precisión si los sectores de la construcción o de la obra pública o privada, porque es una decisión que se va a tomar en los próximos días, cerca del 10, que ya estamos cerca, ¿no?, del 10 de mayo, para ver cuáles son las actividades
en la próxima etapa van a liberarse. Pero lo que sí nosotros ya estamos trabajando, porque no creemos que va a durar mucho tiempo más este confinamiento en algunos sectores que necesitan, siempre y cuando observando las normas sanitarias, lo que nos aconsejan, por supuesto, el cuidado que todo el mundo sabe, tenemos que lograrlo, tenemos que cambiar conductas para que fundamentalmente podamos ir a trabajar. No podemos permanecer en una situación por tanto tiempo más, siempre y cuando los indicadores sanitarios sean favorables, ¿no? Ahora, si esto no es favorable, el propio gobernador Quintero dijo ayer, Nicolás, a los empresarios. Nosotros estamos contemplando la posibilidad cierta, observando los protocolos, por supuesto, correspondientes, y con el rol del Estado como fiscalizador de que se liberen actividad. Ahora, si no se cumple esta norma, puede haber sanciones, porque naturalmente tiene que haber. Si una empresa donde van 15 obreros a levantar paredes, ¿sí?, de un barrio, supongamos, que trabajan al aire libre, y si se respeta el distanciamiento social de 2 metros como corresponde, si no compartimos los utensilios para poder alimentar, como ocurre en las obras, y si tenemos una cabina de sanitización que al ingreso de la propia obra los empleados puedan circular por ella, y bueno, son situaciones que vamos a tener que seguir al pie de letra. Empresa que no cumpla, indudablemente va a haber sanciones, porque se trata principalmente del cuidado de la vida. No es esto una situación simple la que está viendo el país, el mundo sobre todo. Fíjese que los países que se dicen más desarrollados y que tienen los sistemas sanitarios más fortalecidos de Estados Unidos, como por ejemplo Italia, España, Francia, nuestro propio vecino, Brasil, está haciendo estragos la enfermedad. De manera entonces que nosotros creemos, Nicolás, que tanto el presidente Fernández como el gobernador Quintero tomaron decisiones acertadas desde el punto de vista de la salud pública para que podamos proteger la vida principalmente de las personas. Pero ya tenemos que ir pensando en cómo avanzamos en toda la otra cuestión que tiene que ver con las decisiones de gobierno, ¿no? No, sin duda que sí. Ministro, y en este marco se ha pensado esto que me acaba de decir, son algunos, me imagino, adelantos de lo que puede ser el protocolo, ¿no? Obviamente no compartir elementos, que estén separados por una distancia, que haya alguna cabina de sanitización, que es esa manguerita que te tira un poco de agua con lavandina, ¿no? Ese es el hipoclorito, sí, exactamente. Sí. Y en las obras más chiquitas, o sea, obras en construcción de privadas, digamos, más chicas, más o menos parecido también tiene que ser. Tiene que ser parecido, el tapaboca correspondiente, pero siempre, Nicolás, hay 9 provincias que ya han permitido, digamos, las obras privadas en primera medida, que es justamente en donde quien se dedica a hacer una pintura, quien se dedica a hacer un revoque, a levantar una pared, el tema de los plomeros, el tema de los gasistas, que naturalmente mueven la economía y esa gente está parada. Entonces, pero también tenemos que cuidarlo, porque de nada nos sirve tener un operario nuestro que esté con un problema de salud, porque de nada sirve. No. Pero nosotros creemos que sí se puede. Si vamos a poder, si tenemos conductas sociales acorde a lo que los especialistas nos están indicando. Pero para eso tiene que haber un fuerte rol del Estado de proteger a partir de los controles correspondientes y un fuerte compromiso social, en este caso de los empresarios, que vayan a realizar las obras, o como de los particulares, porque a veces se hacen obras pequeñas en viviendas, digamos, particulares, y que también deben tener esa conciencia de cuidar al otro para cuidarnos uno mismo. Así que bueno, vamos a ver cómo se desarrolla. Esto es el día a día, ¿no? Sí. Digamos, son datos alentadores los últimos días, pero nosotros tenemos sectores de riesgo, sobre todo en los asentamientos periurbanos de la capital, donde se concentra más de la mitad de nuestra población, en donde tenemos que por todos los medios evitar que el virus penetre. El virus en Capital Federal, en las villas, por ejemplo, en la Villa 31 que ya entró, que viven 40.000 personas, ahí puede ser verdaderamente devastador. De manera entonces que nosotros tenemos que tener las precauciones que de hecho se están tomando para que los accesos a los 24 asentamientos que tenemos en la capital sean controlados debidamente, porque ese control implica cuidar la misma vida de hermanos riojanos
que necesitan la protección del Estado, ¿no? Sin duda. Ministro, bueno, está clarísimo entonces hacia dónde va todo, ¿no? Protocolos, y creo que más allá de específicamente el ámbito de la construcción, creo que todos los ciudadanos, ¿no? Debemos ya repensar muchas de las costumbres que van a tener que cambiar. Trabajemos en la construcción o no trabajemos en la construcción. Sobre distanciamiento, sobre el barbijo, creo que es una cuestión que me parece que no va a ser a corto plazo esto, ¿no? No es a corto plazo, Nicolás. Yo estaba leyendo, por ejemplo, en Dinamarca, que bueno, son países, en Dinamarca, Alemania, ya están pensando en volver a la escuela. Pero, por supuesto, el clima es distinto en esta época del año allí, ¿no? Como empiezan los calores y demás. No más de 15 alumnos por establecimiento, por escuela, clases al aire libre en la medida en que se pueda, respetando el distanciamiento, lavarse las manos con jabón cada una hora, y naturalmente que necesita también la inversión del Estado. Tiene que haber jabón, tiene que haber todos los elementos de referencia para que se pueda cuidar. Aquí tenemos la educación pública, es muy fuerte en el país y en la provincia. Entonces, tenemos que repensar, como bien dijiste vos, todos nuestros procedimientos, nuestros comportamientos, nuestras conductas, y del propio seno también familiar, con la participación supletoria del Estado en la educación, que digamos, la función principal es de la familia. Y cuando la familia, digamos, no puede cumplir, la responsabilidad supletoria la tiene el Estado. Y es allí en donde tenemos que acentuar la mirada, porque se trata de la vida misma de las personas. Pero yo creo que vamos a salir de esta situación, Nicolás. Tenemos que ser fuertes, tenemos que ser optimistas, y tenemos que tomar sobre todo las medidas acertadas en el tiempo correcto, que de eso se trata, de que nos vaya bien en esta crisis, fundamentalmente. Ministro, por último, le quiero consultar, sé que en Sanagasta hubo un inconveniente ahí. Ayer una vecina hacía referencia que le habían dado un comodato en la anterior gestión del intendente Aparicio, que ahora el intendente Sviroli ha dicho que todavía no tienen los dueños esas viviendas. ¿Cómo se va a intervenir? ¿Qué va a hacer el gobierno provincial en el marco de esas viviendas ahí de Sanagasta? Yo quiero ser absolutamente claro, Nicolás, en este aspecto, y despojado de cualquier interés político, porque en este tiempo quienes tienen intereses subalternos a los intereses generales, que es la vida misma de las personas, cuidado de lo que hablamos, es un tanto miserable hacer política, ni siquiera descalificar al adversario, el que piensa distinto. Creo como que es un tiempo que tenemos que estar todos unidos y disimular por ahí los errores que pueda tener alguien que no es de nuestro sector político, que tiene otras responsabilidades institucionales. Yo en esa no me prendo. Yo creo que tenemos que ser absolutamente responsables quienes somos servidores públicos y que tenemos responsabilidades de conducción, ¿no? Por todo esto que viene pasando este último tiempo. Hay muchas cosas que no comparto. Pero bueno, lo importante, y yo he referido al tema de Sanagasta. En Sanagasta hubo una ley de expropiación, y yo recuerdo perfectamente haberla trabajado, digamos, cuando en ese momento estábamos en la Secretaría de Tierras. El Estado, bueno, se declara la utilidad pública, la expropiación administrativa continúa como organismo de aplicación la Dirección de Bienes Fiscales, se avanza en la toma de posesión de los inmuebles, y el Estado comienza a construir las viviendas, ¿sí? De manera entonces que la propiedad la tiene el gobierno provincial. Si yo no conozco puntualmente en detalle si hubo comodatos y basados en qué instrumento legal. A ver, el comodato es un préstamo de uso y goce por un tiempo determinado, ¿sí? En este caso de una superficie inmueble. No es de propiedad del municipio para que quien ejercía responsabilidades administrativas pudiera entregar en comodato esa superficie, porque justamente el Estado había contratado a las empresas para que hagan las viviendas. De manera que es un acto jurídicamente nulo, lo que no implica desconocer la necesidad, que es otra cosa, ¿no? Nosotros tenemos como misión y como entregarle verdaderamente a la gente que necesita, que tenga carga familiar, y que no haya rosca ni acomodo político en la entrega de las viviendas, porque eso no corresponde. De manera tal que intentamos y fervientemente tratar de hacer las cosas, de que tenemos que hacer las cosas de
de la mejor manera posible. Yo ayer estuve en Sanagasta, hemos recorrido la obra, acá son muy bonitas, tiene energía solar. Bueno, Sanagasta de por sí es un cuadro natural de una belleza inmensurable. Pero bueno, yo no tengo problema de conversar con los vecinos que sea necesario. No participo en discusiones políticas y vamos a tratar de hacer las cosas de la mejor manera posible, Nicolás, créame, y esa va a ser nuestra misión de cara al futuro, ¿no? Ministro, ¿y ahí quién tiene la potestad de definir, por ejemplo, formas de entrega? ¿Es municipio? ¿Es el que va a determinar si es por sorteo? Es el Ejecutivo Provincial. Ah, es el Ejecutivo Provincial. Ah, bien. Existen los organismos correspondientes, a partir, por supuesto, de los relevamientos sociales, ¿sí? De una radiografía de lo que es la familia que aspira a tener una unidad, una vivienda, y bueno, y ahí lo tenemos que hacer. Lo tenemos que hacer en el marco del equilibrio y en el marco de la equidad, sobre todo, ¿no? Todavía no hay nada oficial, Nicolás, todo lo que se dice es por trascendidos. Este tema de los comodatos creo que no corresponden, porque, digamos, son inmuebles del Estado provincial. De hecho, que si no hubiese tenido la propiedad de la provincia, no hubiésemos podido contratar las obras. Yo esto lo conozco porque lo hemos iniciado de un principio, y por eso hablo con propiedad y sin ánimo de perjudicar a nadie, porque no es nuestro interés. Es más, yo estoy dispuesto a conversar con cada uno de los vecinos. No tengo ningún inconveniente de hacerlo y explicarles las razones con la verdad en la mano, porque esa es la manera en la cual tenemos que dirigirnos para con la gente. Mire, es muy sensible el tema de la vivienda. Es muy sensible, entonces tenemos que respetar fundamentalmente a las personas que no la tienen y que desesperadamente quieren tener un techo propio para poder vivir con dignidad. Y es una etapa que nosotros la queremos asumir como un desafío en lo personal y como un desafío de equipo, ¿no? El propio gobernador Quintela marca el rumbo de esta situación, de manera entonces que, bueno, y esto se va a multiplicar en toda la geografía provincial. Yo el día viernes voy a estar en UNAP, por ejemplo. Tenemos que trasladarnos también a Chilecito y siempre respetando a las autoridades políticas del lugar, porque bueno, ustedes saben que en el interior de nuestra provincia, gracias a Dios, no hay circulación del virus. De manera que tenemos que ser absolutamente respetuosos de las autoridades constituidas y de los pueblos que están constituidos en el propio interior, y asumir con toda la responsabilidad sanitaria algunas visitas que tenemos que hacer, por supuesto, protegiéndonos para proteger a los demás, ¿no? No, sin duda. Ministro, le agradezco, y obviamente que una vez que ya comience todo la ruedita del mundo de las viviendas y de las obras, bueno, estaremos nuevamente en contacto. Le agradezco mucho, Estoy a disposición de ustedes, Nicolás, como siempre. Muchas gracias por el reportaje. Por favor, abrazo. Que estén bien. El ministro de Vivienda, Ariel Puy Soria, conversando con nosotros. Bueno, nos ha dejado